Vamos a entrar en un momento de alabanza y oración al Señor. Vamos a entregarle nuestros corazones rendidos a Él. Vamos a decirle que lo amamos y que sin Él no somos nada. Si decidí llegar y fe
hacemos para ti? Nada. Ahora, hermanos, los quiero invitar para que avancemos para el Señor. Vamos a entrar en un momento de alabanza con nuestras palmas. Alaba al Señor, al único digno. Un saludo especial para todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Manantial de Paz de los hermanos menonitas. Yo soy el reverendo Luis Felipe Oliveros Gómez, presbítero de la Iglesia de Tradición Anglicana bajo la acción del Espíritu Santo en Colombia. Actualmente vivo en Medellín, trabajo para una fundación haciendo reeducación de adolescentes, de jóvenes que han padecido el flagelo de la drogadicción. Y soy también el director de la Escuela de Formación Teológica y Pastoral de mi comunidad. Me han invitado a compartir algo de la palabra. Y siempre es un privilegio y es un honor compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y he querido aprovechar la lectura del Evangelio del domingo para que reflexionemos en torno a ella. Esta lectura se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos 15 al 21.
Es una porción corta de la Escritura, de la que espero podamos sacarle algo más que sustancioso para nuestra vida, para nuestra comunión y para el ejercicio de nuestra vida en sociedad. Dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Quiero invitarle a que hagamos una oración juntos y que pidamos la iluminación del Señor en este momento. Padre, te pedimos que seas tú, por tu amor y por tu presencia, iluminando nuestro caminar en ti. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Enséñanos tu amor y el camino que tienes para nosotros. Nos disponemos ante ti, por Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, este pasaje de la Escritura seguramente es uno de esos pasajes que se hacen conocidos por las expresiones populares. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es algo que a nosotros se nos ha enseñado, no necesariamente en la iglesia, no necesariamente en los párvulos de la iglesia, sino que se nos ha enseñado mucho más en el transcurrir de nuestra vida. Casi que se ha vuelto un dicho popular. Este es un dicho popular que sí está en la Biblia. Algunos otros dichos populares no están en la Escritura. Recuerdo en este momento aquel dicho popular: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y cuántas veces hemos dicho nosotros: Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré? Y seguramente usted y yo hemos refutado diciendo: eso no está en la palabra. Bien, este dicho, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sí está en la Escritura. Pero viene en un contexto supremamente interesante que debemos nosotros revisar. Un grupo de religiosos llamado fariseos, que eran aquellos que conservaban la ley, la escritura. Podríamos decir que los predicadores de la época vienen a tentar a Jesús, vienen a hablar, a preguntarle sobre un asunto ciudadano, no sobre un asunto religioso. Y esto es supremamente interesante, porque Jesús vino a hacer una labor espiritual, Jesús vino a hacer una labor religiosa, Jesús vino a estar con el necesitado, con el vulnerado, con el enfermo, con la viuda, con el huérfano. Y seguramente ese estar de Jesús
con estas personas hace que la vida de Jesús se convierta en una vida de actuar político. Pero no era la intención de Jesús ser un actor político en el contexto de Israel. Creo que tampoco era la intención ser un actor religioso, pero sí fue la religión la que abordó el tema de Jesús. Y abordando el tema de Jesús, nos trae sus enseñanzas y convierte las enseñanzas de Jesús en dogma, en doctrina. Bien, aquí estamos con los fariseos, queriendo comprometer a Jesús con alguna pregunta. Cuando decimos queriendo comprometer, estamos diciendo ellos querían poner en apuros a Jesús. Necesitaban hacerle una pregunta que fuera tan compleja que él se viera en apuros. Es que acercarse a los leprosos era revolucionario en el tiempo de Jesús. Es que hablar abiertamente de lo que es la comunidad era peligroso y era revolucionario en el tiempo de Jesús. Es que sanar a los enfermos en el día de reposo era revolucionario en el tiempo de Jesús. Casi que podríamos decir que Jesús lleva una vida revolucionaria para los movimientos y para los contextos religiosos de su época. Era revolucionario. Y era revolucionario no porque tirara piedra, no porque fuera parte de una guerrilla, no porque se hubiera convertido en un insurgente. Era revolucionario porque buscaba una manera diferente de vivir la espiritualidad y con ello consolidar una nueva construcción de comunidad. Entonces lo que Jesús hace para su época es entrar y dar a conocer otras posibilidades de construcción de comunidad en función a una sola palabra, el amor. El amor era la expresión más fuerte, comunitaria de Jesús. Ahora, para poder entender esto, se requería comprender la vida de Jesús. Vivir con Jesús era una maravillosa oportunidad para comprender ese proyecto de construcción comunitaria. Quienes estaban afuera no lo podían entender. Los fariseos, que eran tan pegados a la ley, los saduceos, los escribas, no podían entender lo que Jesús estaba procurando hacer o queriendo hacer. Una vida de comunidad basada en el amor, basada en la esperanza, basada en una experiencia de fe que nos permitiera o que les permitiera resignificarse. Porque todo el que se acerca a Jesús se resignifica. Mateo cobraba impuestos y se resignifica cuando se encuentra con Jesús. Pedro y su hermano pescaban y se resignifican cuando se encuentra con Jesús. La mujer samaritana llevaba una vida liberada, podríamos decirlo de esa manera. En otros contextos dirían una vida pecaminosa, pero cuando se encuentra con Jesús resignifica su vida. Y así cada persona resignifica su vida al encuentro con Jesús. Eso es seguramente lo que los
grupos religiosos de la época no pueden comprender de qué manera el encuentro con Jesús me genera cambios significativos en la vida. Y hay unas expresiones interesantes en esta pregunta que los fariseos le hacen a Jesús. Lo primero que le dicen es: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Entonces ya empiezan a amarrar a Jesús o a la respuesta de Jesús. Sabemos que tú eres sincero. Primera cosa. Segunda cosa, que tú enseñas el camino de Dios. Y tercera cosa, que lo enseñas conforme a la verdad. Sinceridad, el camino de Dios, es decir, el método y la verdad. Esa es la apuesta con la que quieren llegar los fariseos. Tú que eres sincero, tú que tienes un método y tú que enseñas la verdad y con verdad, entonces dinos, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Seguramente nosotros hoy podríamos preguntarle lo mismo a Jesús. Maestro, en este tiempo de corrupción, donde los valores se han perdido, donde el dinero del Estado se pierde, donde cada vez vemos que la plata del erario público se pierde, que no se suple con las necesidades de los pobres, que no se ayuda a los más necesitados, sino que los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres y la brecha social cada vez es más amplia. En este tiempo de pandemia y pospandemia, en el que se han perdido los recursos públicos para ayudar a tantas personas necesitadas, ¿es lícito pagar los impuestos? ¿Es lícito cumplir la norma? ¿Es lícito cumplir con la ley? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Esto es lo más bonito del pasaje de hoy. Y es que Jesús es coherente, primero con su proyecto de construcción de comunidad, basado en el amor, en la esperanza, en la vida. Segundo, es coherente con lo que los fariseos están diciendo. Tú que eres sincero, tú que tienes el método para llegar a Dios y tú que hablas la verdad y con verdad. Con esa misma sinceridad Jesús sigue hablando y Jesús sigue mostrando el método, el camino de Dios que nos lleva a la verdad. Y en ese conocer la intención y en ese reclamarles y decirles: hipócritas ustedes, ¿por qué me tientan a mí?, hace pedir la moneda. Y entonces pregunta: ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? Y entonces ellos dicen: del César. ¡Qué bien! Ahí encuentra Jesús la respuesta para ellos. Jesús tiene claro su postura ante el Estado. Seguramente no está de acuerdo con la dominación del Imperio Romano. Seguramente no está de acuerdo con la postura de los publicanos, que le quitan más dinero en impuestos a las personas de su propio pueblo. Seguramente no está de acuerdo con las construcciones sociales y comunitarias de castas que existían en el imperio. Seguramente no está de acuerdo con la dominación socioreligiosa.
y con los amarres y los amañes sociales y religiosos y políticos que habían en la época. Y seguramente Jesús ya ha venido criticando todos estos movimientos. Recordemos el escenario, por ejemplo, cuando entra Jesús al templo y tumba las mesas de los mercaderes y les recuerda: mi casa, casa de oración es, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Seguramente Jesús va en contra del sistema para hacer reflexionar la importancia que tiene la ley y la importancia que tiene la norma, pero en el cumplimiento franco y sincero, como un ejercicio de amor, como un ejercicio de reconciliación, como un ejercicio de construcción de comunidad, como un ejercicio de formación ciudadana. Hay una cosa que tiene claro Jesús: al César lo que es del César. ¿Y qué es lo del César? Lo del César, lo del Estado, es pagar el impuesto. Claro que tenemos que pagar los impuestos, por supuesto. Claro que no nos podemos escapar de pagar los impuestos. Nuestra responsabilidad es pagar. Pero en el pensamiento de Jesús va más allá de pagar un impuesto. Es el ejemplo de ser buenos ciudadanos, porque un buen cristiano es un buen ciudadano. Entonces, pagar impuesto tiene que ver también con ser un buen ciudadano. Pagar el impuesto tiene que ver con respetar las normas de tránsito. Dar al César lo que es del César tiene que ver con la honestidad que yo tengo cuando me van a poner un comparendo, por ejemplo. Tiene que ver con el voto que yo doy. Dar al César lo que es del César tiene que ver con votar bien. Dar al César lo que es del César tiene que ver con la participación ciudadana que tenemos nosotros, no solamente desde la iglesia, sino como comunidades, como ciudadanos que somos. Dar al César lo que es del César tiene que ver con hacer control social en nuestro contexto y en nuestras comunidades. Por eso pagamos los impuestos. Si no pagásemos los impuestos, no tendríamos absolutamente nada de qué quejarnos. Dar al César lo que es del César implica pagar, porque cuando yo pago también me puedo comprometer en el control y reclamar. Esta es la parte de dar al César lo que es del César. Va más allá de una moneda, va más allá de una consignación porque tenés una casa, porque tenés un carro, porque tenés un negocio, porque pagamos el IVA. Tiene que ver con toda esa construcción social y esa responsabilidad que tenemos. Pero insisto, esto va acompañado del buen ser y el buen hacer como ciudadanos que somos nosotros. Pero también dice Jesús: dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Seguramente algunos pensarán: el diezmo es lo de Dios. Bueno, esa es una parte seguramente importante para muchos de nosotros. Damos el diezmo y aportamos a la iglesia. Pero más allá de eso, dar a Dios lo que es de Dios es asumir el compromiso de ser cristianos. Y recuerdo entonces ahora a Jesús diciendo: aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Vaya en pos de mí, cargue la cruz. Y ese cargar la cruz tiene que ver justamente con eso. No es fácil ser un buen ciudadano.
No es fácil vivir en un mundo de injusticias. No es fácil vivir en un mundo donde cada vez se cree menos y se entiende menos a Dios. Pero dar a Dios lo que es de Dios es llevar ese mensaje profético, que es un mensaje de esperanza que lleva por bandera el amor de Dios por usted, por mí, por todos los hombres, por todas las mujeres. Dar a Dios lo que es de Dios es llevar un mensaje profético también, como somos buenos ciudadanos, como pagamos nuestros impuestos, como hacemos participación y control social, llevamos un mensaje profético que anuncia y que anuncia la justicia y que denuncia la injusticia, que anuncia la esperanza y que denuncia la corrupción. Un mensaje de esperanza, pero que está basado en la realidad que estamos viviendo. Por eso nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, denunciamos eventos como los que han sucedido en los últimos meses de brutalidad policial, de racismo, de exclusión, de odio, de mentira, de corrupción. Justamente por eso llevamos un mensaje profético que apunte a la justicia y por supuesto que se encargue del cuidado de los que son más vulnerados, de los más necesitados, de los más pobres. Dar a Dios lo que es de Dios es cumplir nuestro papel comunitario. La iglesia no es el pastor, la iglesia no es el sacerdote, la iglesia es la comunidad de los fieles. Tampoco es el templo, es la comunidad de los fieles que crecen, que creen en un proyecto comunitario. Un proyecto comunitario que se vive desde la fe, pero que avanza a lo social, pero que avanza a la comunidad, pero que hace una evangelización en la medida que presenta mejores oportunidades. Dar a Dios lo que es de Dios es traer ese mensaje divino y ponerlo en la tierra para que todos nosotros lo podamos comprender. Dar a Dios lo que es de Dios es recibir de Él el pan de la Eucaristía, de la comunión, como nosotros lo queramos llamar, el pan de la palabra y traerlo para compartirlo con los demás. Dar a Dios lo que es de Dios es hacer obras de misericordia, pero obras de misericordia que apunten a la justicia, que apunten a la verdad. En últimas, hermanos y hermanas, el Estado y la Iglesia son instituciones creadas para la gente. Usted no puede decir que es un buen cristiano si se aparta del Estado. Nosotros creemos en la separación de la Iglesia y del Estado. Sí, pero somos Iglesia y somos Estado. Si hay un punto de convergencia entre la Iglesia y el Estado, somos nosotros, los creyentes en el Señor. Si hay un punto de unión entre Iglesia y el Estado, somos nosotros, que ecuánimemente debemos cumplirle al Estado y debemos cumplirle al Señor. Hermanos, en conclusión, estamos en un mundo, efectivamente, lleno de impureza, de corrupción, de injusticia. Muchos de nosotros seguramente pensaríamos que no es lícito ni es justo pagar un peso al Estado. Muchas comunidades le apostamos a la separación de la Iglesia y del Estado. Entiendo que la Iglesia menonita y que la doctrina anabautista
hace una separación radical de iglesia y de Estado. Pero también, hermanos, Dios nos llama y Jesús nos invita a nosotros a ser buenos ciudadanos. Jesús nos está invitando a dar al César, al Estado, lo que es del Estado. Nos está invitando a votar bien. Nos está invitando a participar. Nos está invitando a hacer control social. Dios nos está invitando a darle a Él lo que es de Él. Y lo que es de Él es el pan que recibimos de su palabra. Un pan que se entrega a la humanidad como un mensaje profético de justicia, de amor, de esperanza. Como un mensaje profético que se convierte en acciones comunitarias para que al final todos, absolutamente todos, podamos tener un mejor vivir. Que el amor de Dios y que la gracia del Señor nos acompañen y nos ayuden a ser ese punto de convergencia entre la Iglesia y el Estado, como creyentes, a responderle al Estado, a responderle a Dios, a dar a cada uno lo que es pertinente. Me alegra mucho poder compartir con ustedes la palabra. Me alegra mucho saludarlos a través de este video. Me encanta saber que podemos contarnos como hermanos, como amigos. Hoy deseo que también la bendición de Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo repose sobre todos ustedes y que esta semana que comienza sea una semana llena de amor, llena de bendición, de paz. Que esta semana que comienza también nosotros podamos entender esto que nos dice el Evangelio y entendiéndolo podamos ser obedientes a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y que tengamos una maravillosa y hermosa semana.